Pues hoy estoy aquí con Elisabeth Antillac, que es mi pareja y con quien hemos intentado grabar este podcast. ¿Cuántas veces ya? Como 6 quizás, ¿no? Desde diciembre yo creo que estamos haciendo pruebas, siempre nos acaba saliendo mal el audio o alguna cosa a mi parte perfeccionista no le acaba de gustar. Vamos a ver qué pasa hoy. Y aprovechando un poco mientras se acaba de hacer la brasita para la comida, y también creo que es un buen momento, ¿no? para poder tener esta conversación después del fin de semana pasado, donde estuvimos en este retiro para parejas tan bonito con Sergio Veleda y con Evania Reichar, el retiro de Arqueología del Amor. Y vamos a ver si podemos compartir algunas cositas que venimos conversando, en las que venimos reflexionando, pues sobre todo este mundo de la pareja y también sobre estos arquetipos masculino y femenino, que también está siendo un tema que me resulta interesante investigar y divagar, ¿no? Así que, bueno, bienvenida y gracias por prestarte para ser la primera invitada del podcast. ¿Cómo estás? Bien, siempre bien. Siempre estás bien. Qué suerte. Y yo de mayor quiero ser como tú. Sí. Bueno, así como primera pregunta que me gustaría hacerte y todo como muy improvisado, pero que tú tienes tu libretita y me gustaría saber cómo ves tú las diferencias entre la energía masculina y la energía femenina. Vamos a ver si podemos empezar un poco por ahí. Wow, diferencias entre energía masculina y femenina. No sé si hay diferencias entre energía masculina y femenina. Físicas, quizás, ¿no? A primera vista, las personas, ¿no? De la sociedad común, que yo le llamo. Si les haces esa pregunta, lo primero que viene, ¿no? Un poco es como que el hombre es más fuerte, ¿no? La mujer es más débil. Pero yo creo que internamente tenemos las dos energías y que a veces nos quedamos solo en algo superficial y vemos como solo eso, ¿no? Como él es más fuerte, ella es más débil, ella es más emocional, él es más cerrado, rígido, ¿no? Tendemos a pensar, ¿no? Lo típico, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres lloran, ¿no? Y es un mensaje que se dice mucho, o que nos han dicho a nosotros también. Y yo creo que los dos tenemos las dos energías y que a veces la mujer demuestra tener mucha fortaleza, incluso más que la de un hombre, y al revés, a veces ves en hombres una sensibilidad que muchas mujeres no tienen. Entonces ahí nos queda camino, ¿no? Por recorrer. Sí, están como estas diferencias, podríamos decir, más a nivel social, más superficiales, que a veces quizás, como tú dices, asociamos más al hombre o a la mujer, pero yo estoy muy de acuerdo en lo que comentas sobre cómo estas energías, que para mí son arquetípicas, es decir, que las encontramos no solo en nuestra cultura o en nuestro tiempo histórico, sino que creo que son bastante universales. Yo cada vez más siento que sí hay algo bien distinto y al mismo tiempo que hay algo complementario. Y que quizás si salimos o poquito a poco vamos aflojando esta guerra de sexos en la que ya llevamos bastante tiempo metidos, ¿no? Con un feminismo que quizás ha tenido para mí bastante sentido en la reivindicación, en el incluir a la mujer más en el mundo de lo social, en una esfera más, podríamos decir, más pública, que creo que tiene que ver con el poder. Eso es algo quizás más complicado. Y al mismo tiempo también esta nueva masculinidad que se está viviendo hoy en día desde diferentes lugares, donde también, así como con el feminismo, creo que hay un feminismo legítimo y sano y hay un feminismo más sobredimensionado, quizás excesivo.
Creo que con la nueva masculinidad pasa un poco lo mismo, o sea, hay movimientos de hombres trabajando desde un lugar que para mí tiene mucho sentido de reivindicar esas cualidades sanas de lo masculino, y también hay un movimiento, podríamos decir, más, llamémosle machista, o más de una nueva masculinidad que quizás a veces pasa por alto que definitivamente han habido injusticias en cuanto a la repartición de roles o al lugar que ha ocupado cada uno en la sociedad y también en la pareja. Pero sí, para mí sí hay unas diferencias importantes, ¿no?, entre estas energías. Y ayer que hicimos esta rutita, que estuvimos caminando en la naturaleza, hubo un momento que me vino bastante como que para mí lo nuclear de lo femenino, o sea, que lo viva un hombre o lo viva una mujer, es la entrega, y que lo nuclear de lo masculino tiene que ver con la responsabilidad. Y no sé, es algo que todavía estoy por elaborar, pero que me parecía interesante poderlo conversar hoy contigo, también dejando un poco el registro para ver si sale alguna cosa que a alguien le pueda interesar. Y esta cosa de la entrega, volviendo a este retiro del que venimos, para mí me tocó mucho en una de las dinámicas donde hacíamos como una retrospectiva a nuestra historia, y pude ver a mi madre no solamente como una persona que en su momento quizás yo juzgué como sumisa o como poco valiente o poco atrevida, sino también pude ver su entrega. Pude ver esta parte de la entrega, que insisto, para mí tiene que ver con lo femenino, y recuerdo que eso me hizo llorar mucho, porque de repente dije, ostras, pude ver el valor de esta mujer. Y en la rueda final también, cuando compartíamos, que también me emocioné mucho, porque es una cualidad que yo he visto y sigo viendo mucho en ti, la entrega. La entrega como un dejarse de lado para poner al otro en primer plano, ¿no? No sabría ahora cómo expresarlo bien, pero como una generosidad extrema, y que evidentemente de alguna forma eso se puede llevar a una parte menos sana y se puede llevar a a una sumisión, a una abnegación, que es quizás un exceso de sacrificio, que quizás es la sombra de lo femenino, ¿no? Es cuando os olvidáis de vosotras mismas, o cuando los hombres que encarnamos esta energía más femenina nos olvidamos de nosotros mismos. Pero creo que la entrega es un valor súper importante, y que como sociedad lo estamos perdiendo muchísimo, tanto hombres como mujeres, porque parece que esto de entregarse, ¿no?, sobre todo en la pareja, ya que es otro de los temas que queremos hablar, creo que cada vez está como más escaso, ¿no? Esto de entregarme a la otra persona, de estar a su servicio. Ya ni siquiera muchas veces en la maternidad o en la paternidad tampoco no nos entregamos demasiado, no nos entregamos en los trabajos, no nos entregamos en las relaciones sociales, es como que no nos entregamos a la vida, si vamos a mirar una cosa como más grande, ¿no? Y bueno, de la responsabilidad ya hablo luego, porque creo que ya el rollo ya está siendo un poco largo, y te cedo el espacio. Ahora que decías esto de la entrega, me venía ligándolo con lo que hemos hablado al principio, que parece que la entrega tiene que ver con la compasión, tiene que ver con... No se entiende por qué una mujer o un hombre, ¿no? Por qué hay gente que puede entregarse tanto y por qué hay gente que le cuesta más, ¿no? Y yo tengo la sensación que está muy relacionado con la compasión, con la comprensión del otro. O sea, un exceso de entrega es un exceso de comprensión de la otra persona, de todo lo que está viviendo, de hacer como una radiografía de esa persona y ver que todo lo que a lo mejor está reaccionando hacia ti o está actuando de una manera que a lo mejor no es la que tú quieres, lo acabas justificando, porque realmente que eso sería como la entrega tóxica, la que no te incluye a ti ni sabes poner límites. Pero cuando hay esa entrega, esa super generosidad que debería ser valorada por la sociedad, es porque hay como una super capacidad de ver al otro. Y
ligándolo con lo que hemos hablado al principio, que esa mirada más superficial entre lo masculino y lo femenino, a ver si me viene, porque ahora tendrás que hacer corte. No se cortan los podcasts, tal como salga está bien. Pues lo tendrás que cortar este. Es que a veces se me va. Ho he perdut, Coqui. Diré algo va. A ver, hablábamos de la entrega y al principio de la... Sí, es lo del conflicto. Yo siento que está relacionado con eso que estamos hablando, que hay este conflicto tan grande entre masculino y femenino porque hay un conflicto en nosotros mismos y hay un conflicto entre esas energías, entre lo masculino y lo femenino, y eso no te permite avanzar, no te permite entregarte de alguna manera. Entonces, siento que la raíz para poder arreglarlo, todo esto, para poder poner paz, es encontrar ese equilibrio entre tu parte masculina y tu parte femenina, es hacer las paces de alguna manera con la parte femenina o con la parte masculina, con aquello que te han dicho, ¿no? De no, es que las mujeres tienen que hacer esto, tienen que cuidar, y los hombres tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces, cuando tú sueltas todos estos apegos, ¿no? Y estos condicionamientos y haces las paces y te permites ser y sentir, entonces puedes entregarte de una manera más sana. Entonces, para poder conectar con esa compasión, generosidad, pero desde un lugar sano, siento que hay que hacer un trabajo primero interno. Como que no es lo mismo entrega que sacrificio, ¿no? O sea, es como si el sacrificio fuera una cualidad que, porque para mí tiene un cierto punto positivo, en una cierta medida, pero es una cualidad que se ha impuesto más quizás a las mujeres en cuanto a lo relacional. Es como si a las mujeres se os ha dicho, os tenéis que sacrificar pues en la maternidad, en el cuidado, ¿no? En el hogar, y a los hombres de algún modo se nos ha impuesto quizás un sacrificarnos fuera en el mundo, en un ir a buscar recursos, en un como construir una seguridad también a nivel físico. Y con lo que dices, lo que me viene es como si la entrega solo puede ser tal cuando es escogida. Es decir, cuando, como tú dices, hemos hecho las paces entre nuestra parte masculina y femenina. Para mí lo más básico entre estas dos polaridades sería lo propio. Creo que lo masculino tiene que ver con una mirada hacia uno mismo, tiene que ver con una mirada también como hacia el mundo, como una mirada un poco objetual, es decir, como en el conseguir, como en el construir, como en el hacer cosas. Se dice mucho que los hombres están más interesados en las cosas y las mujeres más interesadas en las personas, ¿no? Y quizás lo femenino tiene más que ver con lo relacional, con el tú, con el otro, y desde ahí quizás también esta cualidad que tenéis, desde mi punto de vista, un poco más acentuada para el cuidado. Y eso creo que tiene que ver con un componente biológico, no con un componente social. Es decir, vosotras podéis ser madres, que representa una implicación mucho mayor a muchos niveles que la que podemos tener los hombres. Y creo que desde ahí se favorece, todo que evidentemente no todas las mujeres lo tienen desarrollado y no creo que tenga que ser así tampoco, pero creo que se favorece una entrega, una empatía, una compasión, una facilidad para el cuidado. Yo muchas veces te digo que siento que tienes ¿cómo es esto? Superpoderes, o que tienes altas capacidades para cuidar, porque te sale de forma natural, y al mismo tiempo que tienes una discapacidad para cuidarte. Y en mi caso pues creo que me pasa un poco al revés, que tengo altas capacidades para cuidarme, porque también las he ido desarrollando, pero que a veces el cuidar, que el estar pendiente del otro, no se me da tan bien, que hay una discapacidad ahí. Y para mí esa es la parte más nuclear de lo masculino y lo femenino. Y insisto, para no meterme en grandes berenjenales de los que no pueda salir, creo que es independiente de nuestro sexo y de nuestra orientación sexual. O sea, creo que no tiene que ver con hombres o mujeres, con heterosexuales o
o homosexuales. Creo que tiene que ver con una energía básica que tenemos cada una y cada uno y que evidentemente está complementada por otra. Pero también siento que tenemos una tendencia principal y que hay personas que tenemos una tendencia más masculina, con lo cual pues más hacia la acción, hacia el pensamiento, hacia lo racional, hacia la búsqueda de recursos, y personas que tienen una tendencia más femenina, pues eso, más hacia la entrega, más hacia la mirada del otro, más hacia el cuidado, más hacia la receptividad. Y creo que ahí, como tú decías, es muy importante el ir equilibrando esas energías en cada una y en cada uno para que no nos jueguen tan malas pasadas, porque tanto el exceso de masculinidad como de feminidad creo que nos pueden traer problemas importantes. Yo creo que lo que desequilibra las energías son las heridas que tenemos de infancia, de vida, que nos acompañan y que no somos conscientes, y que deberíamos dedicar un podcast a eso, aparte. Pero cuando dices, bueno, quizás tienes un exceso, ¿no?, de cuidado, casi sacrificio, ¿no? Es un cuidado sano, pues ahí pues, es donde la gente debería mirar hacia adentro y decir, ¿de dónde viene este exceso de sombra, de este valor tan preciado? Porque el cuidar, el estar al servicio de los demás debería ser como un ingrediente esencial que lleváramos todos, ¿no? Que hiciéramos todos, y no estamos conectados con eso. Entonces, cuando eso se desvirtúa, yo creo que es porque hay ahí unas heridas que están ensuciando esa virtud. Sí. Y en el caso de, por ejemplo, en el caso de, vamos a decir, muchas mujeres o muchas personas que tienen más energía femenina, ¿cuál crees que es la herida que está detrás de la abnegación, del exceso de sacrificio, del olvido de sí mismas o de sí mismos? ¿Cuál crees que es la herida que está detrás de esto? Si quieres compartir un poco. La de no ser suficiente, la de no tener valor. Es como que hay algo muy, muy instaurado en lo femenino, y quizás como sociedad muy instaurado en la mujer, de que si no es a través del cuidado y del sacrificio, no tienes valor. Sí, pero es algo inconsciente. Claro. Es algo que, por carácter, hay personas que les sienta bien ayudar a los demás. Están desde que nacieron, ¿no?, que recuerdan, es que yo ya soy así desde pequeñita. Y eso no significa que sea malo. Claro. Lo que pasa es que cuando tú te olvidas de ti, entonces sí que es malo, y hay que ver cuál es el origen. Entonces, cuando tú puedes ver el origen, eres capaz de separar, de quizás ser más consciente de cuál es el camino del cuidado sano y cuál es el camino del cuidado con demasiado sacrificio y el de no incluirme. Entonces, es una cosa que todo el mundo debería poder reflexionar, sobre todo las mujeres que han adoptado este papel, que viene un poco por sociedad también, por otras, ¿no? Es generacional, es como, no, es que la mujer siempre se ha quedado en casa, ¿no? Y entonces eso lo llevamos dentro, y no es que sea negativo, es que no es que, y quien quiera quedarse en casa, no hay que entrar no estamos debatiendo si hay que quedarse en casa, no hay que quedarse en casa, si hay que dar el pecho, no hay que dar el pecho. Todos estos temas no estamos queriendo, no nos referimos a eso. Que pueda ser una elección, ¿no? Quizás sería lo más sano que cada individuo pueda escoger de la forma menos condicionada posible. Sí, lo que pasa es que cuando eres pequeña y tienes muchos hermanos, que es el caso de muchas personas, o tus padres no acaban de estar bien y se te da el mensaje de que tienes que para ser útil tienes que hacer en casa, tienes que cuidar, tienes que tu función en el mundo, ¿no? A veces nos llega ese mensaje. Entonces la neurociencia lo dice, que para el cerebro lo que quiere es adaptarse al medio. Entonces tú en ese momento, para darle sentido a tu vida, registras en tu mente, para ser útil
¿no? Para gustar, para tener un lugar en la familia y en la sí, sociedad. Tengo que cuidar, y entonces está mal, es un mal registro, hay que resignificar eso, hay que decir, yo soy útil tal como soy, sin tener que hacer nada, simplemente ser, ya es ser útil, ¿no? Y cuando te das cuenta de esto, bueno, te das cuenta que ha habido un personaje contigo durante mucho tiempo, que te ha acompañado, que te ha ido diciendo, te van a querer si cuidas, te van a querer si... Eso es. Entonces, cuando ocurre eso, estás cuidando desde un lugar, desde un lugar que se vacía, es un lugar que se va vaciando. En cambio, si tú estás dando desde el amor, desde estar al servicio, sabiendo que luego la vida es abundante y ya te va a llegar amor por otro lado, no hace falta que te lo dé tu pareja, pero... Incluso que sabes dártelo tú a ti misma también, ¿no? Porque quizás esto que dices de dar desde un lugar abundante, esto que decía mucho Claudio Naranjo de amar por rebose, ¿no? Como que yo ya me quiero suficientemente a mí misma como para que de forma natural brote querer servir a los demás. Sí, esto que dices es muy importante, porque es verdad que es un paso que me he saltado. Y no puedes dar por rebose si primero no has conectado con el amor interno que tienes. Cuando has conectado con ese amor y con esa divinidad, es como... no necesito que nadie me dé nada, no necesito que nadie me cuide, me cuido yo sola. Entonces, cuando tú ya has conectado con eso, puedes dar desde ese lugar. Lo que pasa es que hay gente que se relaciona con los demás desde un lugar de dependencia, desde un lugar de, ay, yo te doy, pero yo tengo que sentirme que me das. Claro, la facturita, ¿no? Sí. Como que se da, pero se generan facturas que se van guardando en un cajón. Sí. Y desde ahí también es interesante esto porque también hay una cualidad en lo femenino, insisto, en hombres y en mujeres, que cuando se da desde un lugar, podríamos decir, de carencia, de no haberme dado yo a mí mismo, a mí misma, se genera resentimiento. Es decir, el exceso de abnegación, el exceso de... ¿cómo es? Sí, de olvido de sí, el exceso de... A veces se le llama amabilidad, pero no es realmente amabilidad, sino es complacencia. Cuando estoy demasiado en el complacer, de algún modo hay una parte interna que es la niña, es el niño, es el animalito interior que se queda resentido, que dice, oye, lo mío, ¿dónde está? Y desde ahí muchas veces es donde se reclama, donde se pide desde un lugar resentido, que genera también después muchos problemas, ¿no? Y respecto a eso, ya quizás entrando un poco más en la parte de lo masculino y también para ver la luz y la sombra, creo que muchas veces la parte masculina tenemos una tendencia a dar por supuesto, ¿no? Como a no darle valor a la parte femenina por el hecho de que pues es lo normal, ¿no? Es lo normal que la mujer se quede en casa, es la mujer que cría a los hijos, que cuida, que se ocupa del hogar, que pasa todo, ¿no? O sea, como que todo vale. Y ahí yo creo que la parte masculina nos malacostumbramos a eso y de alguna manera no solo no damos valor, sino que a veces también de forma inconsciente nos aprovechamos un poco de eso. Es como si acabamos viendo a la mamá, acabamos viendo a la pareja un poco como una mamá. Quizás porque en su momento ya vimos a la mamá como alguien abnegada, como alguien que no tenía valor. No tenía valor porque papá no le dio valor, porque la sociedad no le dio valor y nosotros aprendimos que esa función madre, que esa función cuidadora, pues no era valiosa. Entonces, yo creo que ahí hay un gran tema también que tenemos como sociedad de revalorizar las características, los valores femeninos, como el cuidado, como la mirada del otro, como eso, la entrega, la compasión, la empatía, porque siento que como sociedad hemos sobrevalorado las características masculinas. Incluso creo que el feminismo acaba haciendo un poco esta mirada que desde mi punto de vista, y sé que ahí me meto en problemas, pero que a veces es una mirada muy masculina,
O sea, que es una mirada de reivindicar como desde la fuerza, ¿no? Como desde el nosotras queremos esto y como del querer arrebatarlo, que creo que es muy legítima y tiene un sentido porque se mueve desde la emoción de la rabia, que es la emoción que permite poner límites a lo que no nos hace bien y tomar aquello que necesitamos. Entonces creo que esa parte del feminismo tiene un sentido, pero creo que estaría muy bonito también que junto con esa parte masculina que está tomando, ¿no? lo femenino, esa energía más potente, creo que estaría muy bonito también y muy complementario que se pudieran también incluir los valores femeninos y darles su lugar y darles un valor, valga la redundancia, y decir, oye, el cuidado también es importante, no solo el cuidado de los hijos o de los mayores o de quien sea, el cuidado en la pareja, el cuidado entre nosotros como sociedad, la amabilidad, que para mí también es un valor muy femenino. El entrar a un supermercado y conversar con la cajera, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es algo que me parece que es femenino, es algo que pocos hombres hacemos, ¿no? El ver más a la pareja, el ver más a los hijos, como que desde ahí, si el feminismo solo reclama, como dice, esto lo dice mucho este podcaster americano Chris Williamson, que dice, las mujeres lo que quieren es, hay un feminismo que lo que pide es poder trabajar como su padre y poder tener relaciones sexuales como su hermano, ¿no? Es decir, como esos privilegios que ha tenido el hombre que la mujer de alguna manera no ha tenido. Y sí, está muy bien y es necesario también que la mujer ocupe esos lugares, pero ¿qué pasa con los valores femeninos? Si solo vamos a pelear todos para ver quién tiene el poder, pues demasiados jefes y pocos indios, ¿no? Como se dice. No sé si eso tiene algo de sentido para ti o me he enrollado demasiado. No, sí, tiene mucho. Lo que pasa es que me cuesta estructurar todo lo que me viene. Estructures, así como te salga, está bien. Fíjate que me venía cuando hablabas de estas peleas, ¿no? de estos movimientos que han salido, ¿no? El machismo, el feminismo, esta lucha, ¿no? que es muy legítima, pero si lo observamos con profundidad, fíjate que no deja de ser como las etapas de las parejas que trabajamos en el retiro y están en la fase de competición ahora mismo. O sea, al final son energías a un nivel más mayor, ¿no? Que están buscando equilibrarse. Todo es energía buscando equilibrarse, al final. La nuestra interna, la nuestra con la relación, la nuestra con la sociedad, el movimiento de mujeres y hombres, todas son energías intentando equilibrarse. No es malo ni bueno. Entonces, es un mensaje que yo quiero dar, que nosotros no queremos decir. No queremos entrar en más polémicas y en más guerra de los sexos, ¿no? Entonces, ahora están en un proceso de competición, quizás dentro de 100 años, 50, 1000... Esperemos que sean 10. Estemos en un proceso de colaboración, ¿no? O de asociación, que me gustó mucho con esa palabra. Y volviendo al tema que estabas hablando, que no se me olvide, lo del tema de que es evidente que la mujer tiene que encontrar su centro, tiene que valorarse a sí misma, para poder dar, ¿no? O sea, por un lado está, vale, dejo de dar abnegadamente y me doy a mí misma para poder dar después desde otro lugar mucho más sano y no desde el reclamo, ¿no? Todo esto ha quedado claro. Pero por otro lado está el que, vale, yo me quiero relacionar así con el mundo, yo me relaciono así conmigo misma, me doy este valor y por lo tanto también busco personas que se relacionen así conmigo. Eso es. Entonces eso que has dicho está muy bien yo lo estaba pensando y justo lo has dicho porque realmente es muy importante. Las personas a veces decimos, vale, ahora ya sé dar, pero siguen chocando con las mismas parejas porque realmente aún no se acaban de dar el valor internamente. Entonces cuando una persona se da valor internamente y puede dar a los demás, podrá encontrar personas que estén a ese nivel. Porque como se estará valorando y dirá, no, estará dando valor a esta generosidad, a esta compasión. Entonces a mí me ha pasado un poco eso.
contigo, ¿no? Vale, yo soy así, tú me has valorado mucho esa manera de ser, la manera que tengo de cuidar a mis hijos, de cómo intentar que evolucionen, ¿no? La manera que tengo de cuidar a los demás, de estar al servicio. Tú me has dado ese valor, me hiciste ser vista, ¿no? De alguna manera yo no me había visto aún. Yo sabía que estaba haciendo algo bueno, pero yo no era consciente de que eso tenía tanto valor. Y realmente el hecho de verlo me hizo poder subir el nivel, ¿no? De relaciones. Entonces decir, bueno, preguntarme, entonces, ¿cómo me quiero relacionar a partir de ahora? ¿Qué personas quiero tener al lado? Personas que me valoren, personas que tengan en cuenta mis heridas, personas que sepan, que me pregunten cuál es tu medicina para sanar y la tengan en cuenta. Claro. Entonces... Que te incluyan, ¿no? Yo creo que la gran herida de lo femenino... Y que te reconozcan. Sí. O sea, creo que esa es la gran herida de lo femenino y creo que para eso está luchando el feminismo y que desde ahí para mí tiene mucho sentido esta parte más masculina de lucha, ¿no? Que es queremos ser incluidas, queremos tener sí, pero detrás un de lugar. esa rabia hay un grito de necesitamos reconocimiento. Eso es. Y se esconde detrás de la rabia y entonces como la sociedad no tiene la mirada profunda, no es capaz de ver más allá del movimiento. Entonces es un... Creo que la sociedad no ve más allá y creo que también hay muchas personitas, ¿no? Que están en ese movimiento del feminismo que tampoco no ven más allá, que se han encontrado un poco porque, a ver, y ahora ya sí que me voy a meter ya en berenjenales y mucha gente va a pagar el vídeo, pero yo creo que hay muchas chicas jovencitas que están dentro de este movimiento que están luchando por algo que ya han conseguido, que ya consiguieron sus madres. Y que es cierto que las mujeres siguen muriendo a manos de los hombres y que es cierto que siguen habiendo injusticias, pero también hay que ver un poco el progreso enorme que hemos tenido en cuanto a equiparar roles en los últimos 50 años. Y creo que también tenemos que actualizar un poco más la foto y darnos cuenta que ya no estamos donde estábamos y que la lucha se sigue haciendo un poco desde ahí. Y que eso nos pasa muchas veces a las parejas también, como que nos enganchamos en luchas antiguas, como que nos quedamos con una foto que ya está vieja, que ya está pasada. Y esto ya es mi opinión, y claro, como hombre blanco, heterosexual, privilegiado, heterofálico, narcisista, obsesivo, compulsivo, no sé si tengo mucho derecho a opinar, pero creo que al feminismo le vendría bien un poquito de incluir en su lucha, que insisto, me parece hasta cierto punto legítima, incluir el darle valor a los valores femeninos. Y el decir... Sí, de eso te quería hablar ahora. Necesitamos como sociedad también de la amabilidad, del cuidado, de la entrega, de esa mirada que de algún modo también aporta lo femenino hacia el planeta, hacia las personas desfavorecidas o hacia los colectivos marginados. Creo que necesitamos de eso, pero necesitamos de eso no desde un lugar de rabia, de «me estáis destruyendo el planeta» o «este colectivo», sino desde un lugar más tierno, desde un lugar más amable. Y insisto, esa es mi opinión desde un lugar de absoluto privilegio, ¿no? Eso parece, porque... Pero sí. Me gustaría poder ayudarte porque yo sé lo que quieres decir y no quiero que la gente te malinterprete. Ayúdame, ya no tengo necesidad de que la gente no me malinterprete. El que me entienda y le llegue el mensaje está bien, y el Entonces... que no, lamento, y sobre todo esperando no lastimar la opinión de nadie, ¿no? Pero... ¿Quieres agüita? Sí, ahora beberé agüita. No. Me gustaría acabar con el tema este de... Claro. Es que es un tema que mucha gente puede sentir como que está ahí sensible con este tema, y se puede sentir enseguida, la gente Claro. se siente atacada, y no quisiera yo que nuestras palabras pudieran generar... Me gustaría que pudieran conectar con la reflexión y no con la defensa, para poder ver un poco más allá, y nosotros ahora aquí parece que estamos dando un mensaje reduccionista, y
y hay muchas cosas que no estamos tocando. Claro, que se nos escapan, somos limitados. Sí, pero yo veo desde mi ignorancia y mi opinión, mi manera de entender las cosas, que ha surgido este movimiento muy legítimo por una limitación y un desequilibrio muy grande, pero pienso que la educación tiene que ser muy nuclear, desde la familia y sobre todo desde los padres a sus hijas, ¿no? Y a sus hijos. Y no que una niña crezca sin sentir que no es suficiente y que no tiene valor, y luego para poder tener valor se acoja a este mensaje de atacar, ¿no? Entonces, cuando tú conectas con el valor interno y que eres suficiente, tú ya te das ese valor y ya te relacionas y ya no caes en relaciones así. Entonces, yo creo que una manera no de acabar, sino de equilibrar estas dos energías que ahora están en conflicto es poder hacer un trabajo ya desde sistémico. De base, sí. Y entonces las niñas y los niños ya crecerán diciendo, no, es que tú en casa, tu hermana tiene el mismo valor que tú y fregamos los platos todos y, ¿no? Vamos a poner ejemplos más así. Sí, cotidianos, pero todos tenemos que hablar, hacemos círculos entre nosotros, nos comunicamos, todos tenemos derecho a hablar, todos somos lo mismo, somos un equipo. Todos tenemos el mismo valor y al mismo tiempo tenemos derecho a nuestras diferencias. Ese es otro tema. Y nuestras energías tienen que convivir y eso requiere un equilibrio. Y da igual si tienes sexo masculino o sexo femenino, pero el problema es que aún en nuestras familias tenemos esa estigma, ¿no? Y enseguida, inconscientemente, la mujer nos ponemos a fregar, nos ponemos a hacer la comida, pues no hablamos a lo mejor para no molestar, ¿no? Y es muy inconsciente, pero insisto, para poder evolucionar hay que reflexionar y luego ya hablaremos de otros temas, ¿no? Pero para poder acabar con este tema de una manera así más armónica, yo creo que es importante este punto de vista. Sin duda. ¿Cómo lo ves? Sí, es esto, ¿no? Como que todos tenemos el mismo valor. Para mí esto es algo a incluir ya desde la familia, en la escuela y por supuesto en la sociedad. El valor de hombres y mujeres yo creo que ya nadie discute que es el mismo. Y está claro que durante mucho tiempo, ya no como sociedad, sino como civilización, a la mujer se le ha dado menos valor. Es decir, las mujeres habéis sido ciudadanas de segunda. Eso está claro, nadie lo discute y eso, vamos a decirlo así, está mal. ¿Sí? O no es justo. Yo creo que nos hemos perdido un poco en la cosa de decir, no, es que somos iguales. Y sí, somos iguales en derechos, somos iguales en obligaciones, sobre todo somos iguales en el valor que tenemos. El otro día le decía a una persona en consulta, una persona cristiana, le decía, bueno, si eres hija de Dios, el valor ya lo tienes por haber nacido, porque Dios te ha creado. Si lo quieres ver desde esa perspectiva espiritual, ¿no? Pero vamos a decir, nacemos todos del mismo lugar, todos tenemos las mismas obligaciones, con lo cual también tenemos el mismo valor. Sin embargo, creo que no somos iguales. Y cada día tengo más claro que no somos iguales en cuanto a características, en cuanto a potenciales. Y ya no es que no seamos iguales hombres y mujeres, sino que no somos iguales cada individuo. Creo que las personas tenemos nuestras limitaciones y nuestros potenciales. Tenemos nuestras altas capacidades y tenemos nuestras discapacidades. Y creo que como persona, ya vamos a sacarlo del sexo, como persona con una tendencia más masculina, yo me considero así, todo que evidentemente hay una parte femenina en mí, y tú como una persona que yo te considero, no sé si tú lo vives así o no me vayan a decir que te lo estoy imponiendo, pero yo te observo una persona con una tendencia más femenina, de que tienes tu parte masculina, creo que somos muy distintos. Y creo que en esa diferencia está la complementariedad.
Y volviendo un poco, a ver si no me alargo mucho, volviendo a esta cosa de las fases de la pareja, resumiendo mucho, hay una primera fase que es la fusión, ¿no? Donde nos perdemos el uno con el otro, la una con la otra, como que nos Yo haría amalgamamos. otro podcast de esto. Sí, hablaremos más adelante, pero lo hago muy, muy breve para dar el Vale. punto sobre lo masculino y femenino. De esa fusión, poco a poco nos vamos individuando, ¿no? Nos vamos, uy, espera, que tú eres otra persona, que no eres yo, que no eres esta amalgama de expectativas que yo te puse. ¿No? Uy, ahí como que nos decepcionamos, nos enfadamos. Y de alguna manera en esta individuación, que tiene mucho que ver con la adolescencia también, con este periodo que salimos de la niñez, desidealizamos a los papás y necesitamos ser un individuo, una individua. Ahí, cuando pasa eso en la pareja, de algún modo lo que empezamos a hacer es competir, que es lo que nos explicaban Sergio y Evania, ¿no? Competimos. Y en ese competir yo creo que perdemos muchísima energía y que es un poco como si quisiéramos imponer mi modelo, yo te lo quiero imponer a ti, ¿no? No, yo hago las cosas bien, tú las tienes que hacer como yo y tú tienes que adaptarte a lo mío. Y eso evidentemente lo masculino tiene como más esa capacidad, que puede llegar a ser muy tóxica, de querer imponer lo propio. ¿Qué sucede? Que de alguna manera en esa competencia es donde yo creo que estamos ahora como sociedad. Las mujeres, no, nosotras, y los hombres, no, porque nosotros. Algunos hombres como que se unen al movimiento más feminista y agachan la cabeza. Y creo que ahí pierden su potencial masculino, esa es mi opinión. Y hay algunas mujeres que, no, porque las mujeres, o sea, como que descartan el movimiento feminista y ahí de alguna manera muchas veces pierden su fuerza, que también es necesaria y importante. Entonces, no sé si me estoy liando, pero para mí tiene sentido. A ver si a alguien más le resuena. Cuando estamos en lucha, no podemos colaborar, porque no estamos reconociendo que mi modelo está bien, pero el tuyo también. Y no es que el mío sea mejor y el tuyo peor, sino que son complementarios. Y que si en algún momento, poquito a poco, podemos ir, tanto en la pareja como a nivel social, aflojando esa lucha, esa necesidad de imponer, esa competición para ver cuál es el modelo que tiene que ser el predominante, cuando en algún momento podamos salir de ahí, nos daremos cuenta que es maravilloso que seamos diferentes. Nos daremos cuenta que la naturaleza nos ha hecho distintos. El otro día escuchaba al doctor Jordan Peterson, que es muy polémico y que lo acusan de misógino y de transgénero, bueno, en fin, que es una persona pésima, horrible, no, nadie lo quiere, o lo quieren unos pocos. Y a mí hay muchas cosas que dice que para mí no tienen sentido, pero otras muchas sí. Y él decía, incluso los animales más simples y más básicos son capaces de distinguir entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué nos ha pasado a los humanos que tenemos esta necesidad de decir que somos iguales? Cuando es evidente que a nivel hormonal, que a nivel de funcionamiento neurobiológico, que a nivel físico, que a nivel de capacidades psicoemocionales, somos distintos. Distintos no significa que uno sea mejor que el otro, simplemente significa que tenemos el potencial de poder complementarnos y de que cada uno pueda aportar su capacidad para hacer equipo y que al mismo tiempo su incapacidad sea también como un poco disimulada o que se arrope con la capacidad que tiene la otra persona y que yo no tengo. Y yo siento que eso es lo que nos falta como sociedad, el poder asumir, oye, más allá de hombres y mujeres, olvidémonos de eso. Personas con tendencia masculina o tendencia femenina. Tenemos diferentes capacidades que si las unimos somos más fuertes. Sí. Entonces eso sería bien bonito empezarlo ya desde la familia, ¿no? Que cada miembro en su individualidad, en su potencial y en sus limitaciones tenga su lugar y sea valorado tal como es. No que se le exija a una niña ser como un niño y a un niño ser como una niña. Sí, el problema es que nos creemos la historia. O sea, crecemos, oímos eso, vemos ese movimiento que es guay, porque aparte me hace formar parte de un grupo, Eso es. que aparte de eso también mueve mucho a los humanos, pero cómo juega en contra nuestra, y me gustaría poner un ejemplo para que creo que es muy claro, o al menos para mí.
que además se ve muy claramente cuando esas energías están en conflicto, tú te unes a ese conflicto y empatizas, dijéramos, con ese conflicto. Entonces, dejas de ser tú. Y ahora os lo voy a explicar. Cuando yo llevaba a mi primer hijo a la guardería, bueno, era bastante demandante y era un niño que tomaba pecho cada media hora, de día y de noche. Y cuando llevaba 18 meses yo no podía más. Y claro, pues cuando estás así vulnerable, pues vas a la pediatra. Y la tutora de mi hijo, que es un encanto y para mí, bueno, no tengo nada en contra de ella, pude ver todo este tema del cómo le había hecho a ella, ¿no? Actuar conmigo de acuerdo a este tema del masculino y lo femenino, ¿no? Los movimientos. Y cuando yo le dije, mira, es que no puedo más, me dijo que tenía que dejar el pecho y que, claro, todo el mundo pone su ejemplo, ¿no? Y me dijo, es que yo dejé el pecho a los 4 meses porque había que ir a trabajar o incluso o no le dio el pecho, no lo recuerdo bien, pero la cosa era que casi como que me lo impuso. Me lo imponía, ¿no? De alguna manera el mensaje era... Tienes que ser como yo, para yo no sentirme mala madre. No, pero no era algo... Me quería ayudar, el trasfondo Claro, es que me quería ayudar, me dijo, es que como que esto ya no se lleva, ¿no? Como que la mujer es que tiene, como era es que si no, es una estás esclava, si es no. un mal concepto de la mujer, si es abnegada así, ¿no? O sea, si hace de madre y da el pecho 3 años, no está siendo mujer, ¿no? Es como que se ha malinterpretado y es al revés, es un valor femenino muy importante y está mal visto por la sociedad. Es como... Importante y necesario para la sociedad. Exacto, exacto. Entonces, yo lo que quiero decir, y luego te cedo la palabra, es que cuando... no sé cómo decir la palabra, cuando simpatizamos con estos movimientos, entramos en conflicto con nuestras energías femeninas y masculinas. Porque es como, uy, yo no puedo ser esta madre, porque claro, no es lo que el movimiento dice, ¿no? Que ahora estamos generalizando y seguramente hay muchas mujeres en el movimiento que han dado el pecho, pero yo en ese momento, ¿no? Me sentí un poco, vi esa etiqueta, vi como que los humanos nos dedicamos a etiquetar y a conceptualizar y no dejamos sentir lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Y a veces por un exceso de ración o no sé, mental, racionalizamiento, no sé cómo se dice. Racionalización, supongo. Racionalización, un exceso de estar en lo que se debería y no tanto en lo que me nace, en lo que siento en las tripas. Instintivo, entonces te desconecta y pienso que es algo negativo. Cuando cualquier cosa que nos desconecte es algo negativo. Sí. Y es algo negativo, gracias por cederme la palabra. Sí. Creo que es algo negativo porque de algún modo yo siempre he pensado, y esto me cuido mucho de decirlo y va a ser polémico igual decirlo así, pero para que una mujer pueda dejar a su cría, porque no es un bebé, es una cría de 4 meses en una guardería, en una, ¿cómo se les llama ahora en castellano? No sé, llar d'infants, ¿no? Es como, llar, que es hogar de los niños chiquitos, ¿no? Para que una mujer a los 4 meses pueda dejar ahí a su cría, se tiene que desconectar completamente de su instinto, es decir, se tiene que escindir totalmente. Y no es una crítica a las madres, a las mujeres que han tenido que hacer esto, porque digo tenido, porque para muchas ha habido una obligación laboral en la cual si la mujer no regresaba a su puesto de trabajo no se podía pagar la hipoteca o no se podía subsistir. Nos vemos obligadas. Y para muchas que quizás no lo han tenido ha sido una elección, y para la que sea una elección, pues me parece hasta cierto punto, iba a decir respetable. Sin embargo, se nos olvida de algo muy importante, y esto es una opinión, pero para mí es un hecho. Y es que no solo somos seres sociales ni seres psicológicos, somos sobre todo seres biológicos. Y nuestra biología
hace que las crías humanas nazcan prematuras, por un tema de la pelvis, etcétera, todo este asunto de cuando nos levantamos. Entonces esas criaturas que nacen prematuras parece ser que necesitan lo que se llama una exogestación, es decir, que el bebé necesita ser gestado durante unos meses fuera. Es como que yo digo, nacemos a medio hornear, y nos hace falta una segunda horneada que viene de ese contacto piel con piel, que viene de la lactancia, que viene del colecho, que viene de todas estas cosas de la crianza consciente, que para muchas personas quizás no es posible o no les apetece. Pero para no liarme tanto, lo que quiero decir es que cuando una mujer deja a su cría a los 4 meses en una guardería... Una mujer y un padre. Sí, una mujer y un padre, pero hay que entender una cosa, que es que el padre no ha gestado, que es que el padre no tiene los niveles de oxitocina, que es que el padre no tiene todo el vínculo que representa el primer año y medio de vida con el bebé. Queramos o no, eso el padre no lo tiene. Sí, pero el padre puede facilitar. El padre sin duda puede facilitar. En el sentido de puede apoyar y puede dar ese valor. Sí. Entonces, cuando la madre no se siente valorada por eso y ve que no, que necesita llevar un sueldo a casa y entonces es mucho más difícil que todo eso se dé. En cambio, si tu pareja está ahí como fusionada con ese momento, con esa crianza y te apoya y te valora y pues haremos lo que sea para que podamos estar un año. ¿Por qué podamos? Pues porque a lo mejor la madre estará dando el pecho y no dormirá por las noches, pero el padre estará pues haciendo más tareas de la casa. O si no... Y consiguiendo más recursos fuera de casa también. Es que ahí evidentemente la mujer tiene un papel de mucho sacrificio en la crianza, pero también lo tiene el hombre, cada uno desde su lugar, ¿no? Entonces la responsabilidad muchas veces decae hacia la mujer y pienso que también debería caer sobre el padre. Sin duda. Sí, y ahí es muy importante lo que dices, a ver si lo puedo hilar todo. Pero yo me refería más bien a que el instinto maternal, y esto yo me lo he encontrado mucho en consultas, es decir, incluso padres que me dicen, claro, es que a mí no me gusta tener a mi hija en brazos, yo es que el bebé es que no hace nada, no interactúa, a mí ya cuando crecen ya me gustan más mis hijos, pero cuando son bebés, y eso es algo biológico, eso no solamente es cultural, psicológico, social, eso es algo que está en nosotros, es decir, nos guste o no, venimos de donde venimos. Y el hombre salía a buscar recursos y la mujer se quedaba con otras mujeres, que ese es el otro tema también, ¿no? Es decir, la crianza se hace tan difícil y tan casi imposible porque no la hacemos en tribu, porque no la hacemos en comunidad, que quizás es lo que realmente necesitamos. Pero a ver si lo puedo hilar. Para dejar un bebé de 4 meses tan vulnerable, uno se tiene que desconectar, sea hombre o mujer. Y ahí sucede también de que en ese dejarlo al bebé se le está haciendo una herida. Y eso hay que entenderlo, es decir, a un nivel psicobiológico, en las etapas del desarrollo, ese bebé todavía no tiene una identidad formada, con lo cual en esa separación tan brusca de la madre, donde deja de estar en contacto para estar, yo es que he tenido delante uno de estos lugares donde se dejan a los bebés, delante de casa, y lo que ves son 15, 20 bebés con 2 maestras desquiciadas, todos los bebés llorando, y esos bebés lo que están es básicamente traumatizándose. Y están generando un trauma del desarrollo muy potente que les va a marcar después como individuos que van a ir a la sociedad a construir un modelo más o menos sano. Entonces yo creo que nos hemos vuelto muy locos cuando les pedimos a las mujeres, a los hombres, a las familias, a las parejas heterosexuales, a quien sea, cuando les pedimos de que dejen a sus crías a los 4 meses. Porque quizás hasta no hace tanto las abuelas estaban más incluidas, las tías o los tíos o quien sea, y cada vez nos estamos volviendo una sociedad más individualista, donde los núcleos familiares son más pequeños y donde tenemos más obligaciones laborales todos, y donde es más difícil subsistir. Entonces no es un ataque a las madres, no es un ataque a los padres, es un ataque al sistema. Y al sistema no como esos señores políticos que mandan, sino al sistema como lo conformamos todas y todos. Para mí la planificación familiar también es muy importante y creo que consiste en gran parte en lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo vamos a generar unos recursos para que quizás tú puedas estar un año sin trabajar? Y como ahí de algún modo también es el pactar y el ver cómo cada uno va a hacer su parte y su función. Hay una parte y una función que no la puede hacer el hombre. Por más que, sí, le puede dar el biberón, se puede levantar por la noche, sí, es cierto, se puede hacer, pero el bebé, biológicamente hablando, a quien quiere es a su mamá,
no solo por el pecho. O sea, el bebé ha estado durante 9 meses escuchando el latido de su madre. El bebé reconoce ese olor, reconoce esas feromonas, reconoce probablemente esa vibración que tiene el campo magnético que genera nuestro corazón. Y por eso hay tantos bebés que cuando los tiene la mamá están tranquilos y cuando los coge el papá se ponen a llorar. O cuando los coge una persona extraña se ponen a llorar. No sé, quizás es un planteamiento muy radical para algunas personas. Para mí es de lógica básica y aplastante, que es que nuestra biología no la podemos superar en 2, 3, 25 generaciones. La biología es la que es. Y creo que les hacemos un flaco favor a las madres, a los padres, pero sobre todo a los bebés, cuando los dejamos con 4 meses en la guardería. Y después, ahora ya que estoy en este tema, ya para acabar de ser polémico y ya que me acusen de todo, también siento que la persona, específicamente las mujeres que no estén dispuestas a un cierto sacrificio, vamos a decir no durante un año, pero durante 6 meses, vamos a poner el mínimo, ¿no? Unos 6 meses. Si no estamos dispuestos a ese sacrificio, quizás no estamos preparadas y preparados para tener hijos. Quizás, no sé, y sé que esto va a ser muy polémico, y ¿cómo te atreves? Y yo tengo derechos. Bueno, sí, todos tenemos muchos derechos, pero esas personitas a las que tú, quieras o no, estás traumatizando cuando las dejas en una guardería con 4 meses, esas personitas van a ser los adultos y las adultas de mañana, y van a ser los miembros de una sociedad que, si miramos un poco cómo estamos, pues quizás hay cosas a trabajar. Y creo que todo empieza en la primera infancia. Ya por no hablar del embarazo, del parto y de todos estos asuntos, que eso ya es complicadísimo, ¿no? Pero ya le daremos espacio. Y insisto Sí, que pero es curioso que a nivel biológico la mejor etapa para ser madres a nivel de sistema genital, de hasta cuándo puede ser madre, se reduce mucho la edad, ¿no? A partir de los 25 años creo que empieza el declive. Pero claro, se nos vende la historia de no, congela tus óvulos y a los 40 ya tendrás hijos. Sí, pero eso fíjate que a nivel evolutivo mental, de personal, cuando eres más consciente de las cosas es a partir de los 30. Sí. Entonces, parece como si estuviéramos hechos físicamente para traer bebés con menos conciencia. ¿No? Hay una parte que, para que no se alarme la gente, que yo siento... Con mis discursos radicales, que yo siento machistas, patriarcales. No es verdad, no. Que yo siento, bueno, que los bebés están... Los primeros 5 años de vida de un bebé son los más importantes a nivel neuronal. No es que tú lo sientas, es que así lo dice la neurociencia. Sí, bastante, se supone que se evidencia. O sea, no quiero quitar valor a lo que diré, porque... 5 o 7 años, sí. Es cuando se construyen más conexiones neuronales y es cuando los adultos deberíamos interactuar más con ellos y hablarles más, y a veces los tenemos allí como si fueran un objeto que no sabemos bien cómo ¿no? No sabe hacer nada, ¿no? Y no sabemos, nos molestan, ¿no? Y no sabemos, crece ya. Y no sabemos la importancia que tiene el darle experiencias, comunicación, que nos vean, ¿no? Bueno. Contacto. Pero por otro lado, en ese momento evolutivo es cuando el cerebro se adapta más a todo y está más desconectado a nivel emocional, ¿no? Es más algo sensorial. Sí. Entonces ya parece que estamos hechos de una manera para que los traumas no nos afecten tanto, ¿no? Para que no nos afecten tanto a nivel psicoemocional. Sin embargo, como tú dices, nos afectan a nivel somático. Sí. Como dice el doctor Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. Y uno dice, no, mi infancia fue feliz, todo estuvo bien. Y ves a la persona con unas dificultades en su vida adulta tremendas y dices, bueno, algo pasó ahí, quizás no estuvo tan bien. Entonces está todo el estudio de los traumas del desarrollo, ¿sí? que son eso, de los 0 a los 7 años, incluido también la gestación. Eso da para otro podcast. Yo diría a las madres que se ven obligadas a dejar los bebés con 4 meses, que al menos que intenten dejarlos con personas que saben que les van a dar mucho afecto a esos bebés
y mucho contacto. Yo tenía bebés, yo trabajé en guarderías antes de trabajar en mi trabajo actual, y tenía bebés que estaban de 8 a 5 de la tarde conmigo, y luego llegaban a casa pues de 5:30 a 8:30, son 3 horas lo que estaban con sus familias, y estaban más horas conmigo con sus familias. Y también es un mensaje para darle valor a las personas que trabajan de esto, Sin ¿no? duda. Entonces, de decir, daros cuenta de todo el valor que tenéis, ¿no? Y todo lo que estáis interfiriendo en esos bebés, y cómo de importante es que eso que no le pueden dar sus padres se los pueda dar esa persona. Entonces, yo tenía una bebé que venían sus padres y no se querían ir con sus padres, y yo pensaba, bueno, estás haciendo bien tu trabajo. O sea, eso, hacía el vínculo ya contigo. sí, pero prefiero que... pero ese bebé al final estaba recibiendo mucho amor, igual no de su madre o de su padre, pero sí pues como otros bebés que son adoptados, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, yo siendo consciente de esto, pues tuve que, para poder estar un año con mis hijos, pues tuve que dejar trabajos, de pedir que me pusieran en el paro, porque yo tenía muy claro que prefería perder un trabajo, pero poder estar con ellos el primer año, ¿no? Y que no se quedaran a lo mejor que... Yo siento que cuando los niños empiezan a andar, ya tienen como una motivación muy grande y un interés por descubrir el mundo, por explorar. Entonces, que puedan ir 3 horas a un lugar donde se socializan, hay otros niños, y es una experiencia, y que tú sabes que están bien cuidados y que hay un valor ahí puesto. Hay familias que optan por estar con sus hijos hasta los 7 años, todo es legítimo, pero yo sentía que en mi momento vital, que estaba estudiando, pues esas 3 horas me permitían a mí poder estudiar porque lo tenía que hacer, y al bebé poder tener experiencias que yo no le podía dar. Entonces, tampoco es cuestión de que ahora todo el mundo se culpe pero sí que está bien reflexionar sobre cuántas horas están, con quién están, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de madre quieres ser? Bueno. Sí, y ahora me viene un poco, nos ha quedado en el tintero hablar de la sombra de la masculinidad, y que yo la conozco bastante, y me venía un poco de blanquear un poco mi discurso para que no suene como tan harsh, ¿no? tan duro, tan rudo. El decir, bueno, evidentemente la mujer tiene derecho a querer volver al mundo de lo laboral, a recuperar sus aficiones, a recuperar su vida. Porque la mujer evidentemente entra en un estado de sacrificio máximo. Yo algo que intento trabajar tanto con los hombres como con las mujeres que vienen a consulta, es los que son papás y mamás, es darle mucho valor, muchísimo, a lo que representa para una mujer embarazarse. O sea, todos los cambios fisiológicos, es un sacrificio enorme. La mujer está sacrificando su cuerpo, no solamente en un tema de imagen, si me voy a ver mejor, peor, o el de esto o lo otro, sino, ostras, los órganos se te mueven, las hormonas, el azúcar, el no sé qué. O sea, es un sacrificio enorme que no se lo damos como sociedad, pero tampoco nos se lo da muchas veces la pareja hombre. Trabajo mucho en valorar lo que es que una mujer ha dado a luz. Ya ni digamos cuando es un parto natural, cuando es un parto más o menos respetado. O sea, eso es un momento, es el famoso aro de fuego que muchas mujeres hablan, ¿no? Eso es un momento, wow, que sin duda, como tú decías al inicio, las mujeres tenéis una capacidad y una fuerza, sobre todo una tolerancia y un umbral del dolor mucho más elevado que el de los hombres. Entonces, eso es algo a valorar, tanto por la parte masculina como por la sociedad, y que creo que no se valora. Y después valorar el sacrificio que representa la lactancia. Y es cierto que muchas mujeres no pueden dar el pecho, o no quieren, o por el motivo que sea, deciden no hacerlo. Pero ese vínculo que se genera, sea con el pecho, sea con el biberón, ¿no? Ese espacio que es sagrado, que sabemos que ahí estamos haciendo, como dice Vania Reicher, una prevención de la neurosis, porque estamos evitando una herida oral, que es la herida de la carencia. No solo de la carencia de teta, pero no solo de la leche que viene en la teta, sino de todo el amor, el cariño, la oxitocina, la conexión básica que tenemos, que tenéis con el bebé en ese momento de la lactancia, ¿no? Entonces, bueno, el asunto está en que
todo eso tiene muchísimo valor y que no se lo damos y que muchas veces vosotras tampoco no se lo dais, como que se da por supuesto. Y ahí yo siento que la parte masculina tiene que hacer un sacrificio que sea complementario, un sacrificio que sea donde haya reciprocidad. Entonces yo muchos hombres que he tenido en terapia quejándose de que claro, es que ahora tengo que hacer muchas cosas en casa y tengo que trabajar más y esto y lo otro, yo les hago como una visualización para que se pongan un poco en el lugar de la mujer por todo el enorme sacrificio que ha hecho y decir, pues es que ahora a ti te toca trabajar más horas y te toca tener la casa en orden y te toca preparar las comidas y te toca aguantar a tu suegra y te toca un sacrificio que sea medio parecido al que ha hecho tu pareja. Y es así. Y quizás eso nos lo tendrían que explicar antes de ser papás y mamás. Porque igual mucha gente decidiría no serlo. Y que nos explicaran eso, que tiene unas consecuencias como tú tratas a tu hija y a tu hijo. No hace mucho una persona me decía, claro, es que me pongo aquí a mi hija, mi bebé de 4 meses, y es que me aburro. Es que claro, que no hace nada, es que está aquí, pues solo se duerme cuando está aquí en contacto conmigo y ahí para mí fue muy importante y tratar de acompañarle a que viera que ese es el mejor regalo que le puede hacer a su hija, porque eso es el patrimonio que le va a dejar para el día de mañana. Y le expliqué cómo le está regulando el sistema nervioso, cómo está creando nuevas conexiones neuronales a través de ese contacto piel con piel, cómo le está generando un circuito neuronal base de oxitocina que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el vínculo, en lugar de un circuito neuronal base de cortisol, cuando dejamos a los bebés ahí, pobrecitos, en la cuna y llorar. Y de repente dijo, calla, que igual no es tan aburrido, que igual tiene un sentido. Pero no nos educan para eso, no nos explican, no volvamos al inicio, no le damos valor a lo femenino, que es el cuidado, que es el sostén, que es el acoger, que son cosas que aparentemente dices, mira, ahí está la madre dando teta, haciendo nada, ¿no? O aquí con el bebé, haciendo nada. No, haciendo nada no. Está generando un estado interno de calma, que eso se lo está trasladando al bebé, ese bebé está en calma, ese bebé se va desarrollando desde un lugar tranquilo y bonito y va a ser una personita que va a ofrecer cosas bonitas también al mundo. Pero si esa madre, por los motivos que sea, y insisto, en ningún momento no quería ni atacar ni ponerme en contra de las madres que dejan a sus hijas y sus hijos, porque evidentemente nunca es por una decisión, al menos no una decisión consciente y racional. Y hay motivos y todo es legítimo. Y a veces simplemente es porque tiene que ser así y se tiene que crear una herida y el orden divino de las cosas y no pasa nada. Y yo ya me quito de en medio con mi necesidad de ordenar y que la sociedad sea perfecta porque a todas las niñas y los niños las han maternado bien y ya estamos todos en paz y se acaban las guerras y las luchas, ¿no? Y evidentemente no está en mi mano y eso tiene que ver y lo ligo un poquito. Así entramos en la sombra de lo masculino, y ya te dejo yo hablar y me callo, que es, para mí la luz de lo masculino tiene que ver con la responsabilidad, que es un poco esta parte en la que yo estaba poniendo ahora, ¿no? Las cosas hay que hacerlas de una determinada manera y nos ponemos muy serios y nos lo creemos, yo me lo creo, ¿no? Sí, y qué bonito cuando tú ahora haces esta aportación desde lo femenino que dices, bueno, las cosas son como son, las heridas se van a crear, este es el mundo de los humanos, aquí estamos quizás también para eso. Y creo que eso nos ayuda mucho en esta parte que la sombra de lo masculino tiene que ver con la rigidez, que tiene que ver con la imposición, que tiene que ver con el autoritarismo, que tiene que ver con las cosas se hacen así, ¿no? Y eso a mí me sale por carácter, me sale porque tengo esta parte más masculina, me sale por linaje también de mi papá, de mi abuelo, qué sé yo, de mi bisabuelo. Y porque eres muy exigente contigo mismo también. Sí, por carácter, Fíjate, claro. que todos nos relacionamos con el mundo tal como nos relacionamos con nosotros. Así parece. ¿Cómo es para ti esta cosa de lo masculino? A ver si me callo yo un ratito. ¿Cómo vives tú la luz y la sombra de lo masculino? Bueno, antes de entrar en esto, quería acabar con una cosa que me has hecho conectar, que has dicho que me ha parecido
muy bello el tema de cuando estoy con un bebé, no hace nada, no está ahí en el sofá dando el pecho, no hace nada y dice, no, está creando ahí todo eso que has dicho. Gracias, porque ni muchas mujeres somos conscientes de eso, lo hacemos de manera instintiva. Y cuando yo fui madre yo sentía que no les podría dejar de herencia pues muchas casas, dinero, ¿no? Lo que los padres antes que generaban, ¿no? Generaban como propiedades para dejar a sus hijos, ¿no? Seguridad material. Y ahora parece que eso ya no es tan importante, y más en el mundo cambiante. Es igual, no entraremos en eso. Entonces pocas cosas tenía claras y era mucho más ignorante que ahora y no sabía tantas cosas, ¿no? Pero sí que tenía claro, y eso sí que le doy mucho valor, a que yo tenía muy claro que le quería dar 3 años de pecho a cada hijo y tenía claro de que esa sería mi herencia. Y cuando hice eso me quedé como satisfecha, ¿no? De, bueno, ya has hecho eso, ya puedes respirar, ya puedes volver a recuperar tu vida. Era como algo impuesto por mí misma, de decir, esa será mi herencia. Porque a nivel de salud, pues cuántos beneficios tiene, a nivel intestinal, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que la gente puede ponerse en internet y verá los beneficios, no los voy a explicar. Y el otro paso muy bonito que ahora estoy viviendo y subo de escalón y que creo que es muy importante también para todas las familias es cuál es el modelo de pareja, que veníamos a hablar de eso, pero nos hemos liado con otras cosas, y cuál es el modelo de pareja que queremos dar, ¿no? Y ahí yo, en el camino que estaba transitando, vi que empecé a ser consciente de que no, el modelo no era el que, desde mi punto de vista, el que necesitaban ellos para luego el día de mañana tener relaciones sanas, y decidí pues separarme. Y el hecho de tener muy clara las cosas y muy claro cuál es el modelo que tú quieres, ¿no? Cómo quiero que me traten a mí, la manera que se tratan los padres será la manera que las parejas que buscarán ellos. Y es que creo que es tan importante ser consciente de eso. Y entonces yo en ese momento estaba un poco en lucha contra lo masculino también. No quería pareja hasta que te encontré a ti. Y vi que todo lo que yo me había imaginado, que pensaba que era imposible, que eso no era una utopía, pues era realidad. Entonces, animar a la gente a que persigan el amor, pero no el amor romántico, sino el amor veritable, ¿sabes? Verdadero, el amor que es el amor compasivo, el amor que no juzga, y que podernos relacionar así. Y ahora tenemos que hacer otro podcast para hablar del ideal de pareja, que creo que es muy importante eso. Sí, bueno, hemos estado conversando un poco eso sobre lo masculino y lo femenino, y ahora con todo esto del modelo que comentas, y para reintroducir lo de lo masculino, pobre, que lo hemos dejado ahí, ¿no? Hoy en día los hombres que somos esta cosa como parásitos, ¿no? Mala gente. Y creo que también es importante hablar de lo masculino, pero sobre todo me venía el decir, qué bonita, cómo has complementado este discurso en el que yo me estaba poniendo, ¿no? En este lugar guerrero de las cosas deberían ser, y tú de repente has puesto mucho tu energía femenina, pero la has puesto desde un lugar muy bonito, muy fino, como siempre lo haces, y que a mí me hace mucho bien, porque me saca, no hace que entre en competición, es decir, no, pero fíjate, y lo haces desde un lugar amable, tierno. Entonces a mí como que me desactiva ya las ganas de luchar, y de repente digo, ay, sí es cierto, si yo estoy aquí ordenando el mundo y eso no me toca, ¿no? Eso es de Dios, eso es de... pon el nombre que quieras. Entonces, sí, para mí el tema de lo masculino y lo femenino es la complementariedad. Es darnos cuenta que somos exactamente iguales en cuanto a valor, pero que somos bastante distintos en cuanto a capacidades y a dificultades. Y que donde no llegas tú, llego yo, y donde no llego yo, llegas tú. Y me parece que eso es algo a explorar todavía por los humanos.
¿no? Y por las parejas, salir de la competición, del imponer, a decir qué te puedo aportar y qué me puedes aportar tú a mí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas de la energía masculina? ¿Cómo es para ti en tu vida? Así como para darle un pequeño espacio a estos hombres malvados, patriarcales, y ya ir cerrando, que la brasa me parece que se nos ha apagado. Uf, energía masculina. Claro, ¿Cómo es sería que... la luz y la sombra de lo masculino para ti? Claro, es que si pienso en masculino, piensas en los referentes, ¿no?, que has tenido cerca. Claro, eso es lo que siempre viene a la mente. Piensas en tus abuelos, en tu padre, en las parejas que has tenido, ¿no? Y ¿Qué rescatarías de positivo de ahí, ¿no? De las parejas, del padre, del hermano? de positivo la seguridad, ¿no? Eso que es muy instintivo también, muy, ¿no?, muy ancestral, ¿no? El sentirte seguro de la protección, ¿no? La protección de tu familia, el abrazarte y... Contención, ¿no? Sí. Sostén. Bueno, yo es que no tuve mucha contención, entonces no... Tuve pocos límites masculinos. Entonces es por eso me cuesta a mí ponerlos. Claro. Es, fíjate, ¿no? La... Poca firmeza. Sí, sí. ¿Cuál sería para ti la sombra de lo masculino? ¿O cómo Y la luego has también vivido? la fuerza, que eso me lo has enseñado tú, porque yo era como un poco movimiento feminista de no, yo puedo llevar las bolsas, no, yo puedo con todo, venga. Y yo puedo llevar un bebé aquí y otro aquí, y puedo, ¿no? Y así tengo los brazos, ¿no?, de fuertes, pero... y la espalda. Pero tú me has enseñado a decir, yo tengo más fuerza, no hace falta que lleves tú las bolsas, ¿no? Las puedo llevar yo, a mí no me supone tanto como a ti, ¿no? Y tú haces otras cosas. Y encontrar ese equilibrio, es que todo el rato me viene el equilibrio de las energías, ¿no? De las virtudes, es como la virtud de los personajes, la virtud del carácter, pues la virtud también de la energía masculina y la femenina, ¿no? Eso. Encontrar las virtudes y saber verlas, saber valorarlas, aprovecharlas. Sí. Y luego pues la oscuridad, pues que muchas personas con tendencia masculina y que están etiquetadas allí con yo soy esto, yo soy esta masculinidad, pues tienden a desconectarse del cuerpo, a desconectarse de las emociones, de la comunicación. Una cierta frialdad en la sombra de lo masculino, ¿no? Como frialdad, sí. Como una cosa muy... Sí, que yo creo Entonces, que hiere mucho la parte femenina. Tiene que haber un sufrimiento. Lo que pasa es que yo no sé por qué siempre he tenido la capacidad de ver más allá de todo eso y ver como el ser que está ahí sufriendo e intentar como ayudarle, ¿no? Y ponerle, pero a veces por más ayudas que tiras no es suficiente. Sí. Y acabas tú sufriendo también y viendo que no eres capaz de no hay que recorrer los caminos de los demás y a veces cuesta mucho eso. Sí, ahora con esto que dices, yo siento mucho que cuando lo masculino, cuando estamos en sombra, cuando estamos en frialdad, en rigidez, en imposición, en toda esta cosa que forma parte también del famoso patriarcado, yo siento que a veces nos ayuda la ternura, nos ayuda la delicadeza, nos ayuda, como tú dices, ¿no? que lo femenino nos tienda una mano, pero creo que a veces también nos ayuda, y ahí voy a romper una lanza a favor del movimiento feminista, a veces nos ayuda un límite contundente también, ¿no? La firmeza, esta cosa de que lo femenino también se coloque en el lugar de lo masculino interno y diga, oye, ya, suficiente de esto, o esto no me lo puedes hacer, o esto no te lo permito. Como ayer cuando te dije, no vas a cenar con el móvil, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, hay el móvil. Me costó un poco, ¿eh? Luego pensé, uy, ha sido muy dura. Y tú seguro que lo viviste como algo normal, pero yo pensaba, ha sido muy dura. Pero creo que es importante. Yo esto se lo nombro mucho a las mujeres en consulta, ¿no? O sea, tu pareja necesita que seas clara, que seas firme
y que el límite sea contundente. Porque muchas veces cuando estamos en esta cosa congelada, en esta cosa como árida, en la que nos metemos muchas veces los hombres o lo masculino, la ternura, la compasión, la empatía no llega. Entonces a veces necesitamos como de una energía masculina. Eso, un poco de energía masculina, sí, como para que se... detonar. Eso. Para despertar. Eso es. Pero, y ahí es donde está la diferencia entre consecuencia y castigo. Que no venga desde un lugar sádico, que no venga desde un lugar de resentimiento, que venga desde un lugar de amor. Que eso es algo que yo aprendí con Claudio Naranjo hace muchos años. En uno de los últimos sets, Claudio estaba como muy confrontativo, muy duro con todas las personas con las que hablaba, éramos como 300. Y hubo un momento que no pude evitar coger el micro y decirle: Claudio, me parece que está siendo como muy duro, no entiendo. Y ahí hizo un gran discurso, porque Claudio Naranjo era un erudito y me hizo a mí, como si yo fuera importante, nos lo hizo a los 300 que estábamos ahí, un discurso sobre que hay un amor más suave y hay un amor más contundente, más potente, ¿no? Y eso también está en el budismo, las deidades pacíficas, las airadas, eso está, en fin, en muchos lugares. Pero todo esto para decir que a veces los hombres necesitamos una cachetada, oye, ¿no? Sí, pero vale, que venga desde el no juicio. Que venga desde el no juicio, que venga desde el amor, y que después de la cachetada venga una caricia, ¿no? Como decir, no quiero entrar en competencia. No, y te quiero si igual. No, eso. Te quiero, eso. O sea, no pasa nada, te has equivocado, que luego está el otro máximo que no nos damos el permiso de equivocarnos. Eso es. O que nos pensamos que, hoy si no hacemos esto de una manera, mi pareja no me va a querer, ¿no? Muy importante. Y ya para concluir mi parte, te dejo que hagas como tu alegato final. No. Yo siento que a los hombres ya se nos ha dado esta cachetada, ¿no? Oye, que nos estáis maltratando y nos estáis matando y nos estáis violando y estáis acabando con el planeta, ¿no? Yo creo que el feminismo ya ha hecho esta parte, que era necesaria, era importante, necesitábamos también como despertar de esta pesadilla, porque no es que los hombres seamos malos, o sea, los hombres, esto ya entraríamos en otro tema, ¿no? ¿Por qué la energía masculina se volvió en sombra y se sobredimensionó? Bueno, eso se supone que viene de hace 6.000 años, cuando los humanos perdimos este paraíso en la Tierra, donde la comida la accedíamos fácil. De repente todo se puso muy árido, los vergeles del centro del planeta se convirtieron en desiertos, el alimento escaseó y los hombres dijimos: oye, hay que espabilar, ¿no? Y todo esto de los sentimientos y del instinto y del tal, oye, esto no, ahora orden, estructura, responsabilidad y pa'lante. Y bueno, ya ahí han sido 6.000 años de civilización con toda la barbarie que ha representado, como también decía Claudio Naranjo. Pero bueno, para no liarme más, lo que quiero decir es que ya hemos recibido este bofetón, ¿no? Oye, espabilar, que lo estáis haciendo mal, ¿no? Que se está yendo a la olla. Ok, vale, pero nos falta la caricia. Muchos hombres a mí se me quejan en consulta de que no se sienten valorados por sus parejas. Es que traigo recursos, es que hago, es que pongo, es que colaboro, es que no, pero se da todo por supuesto. Y ahí yo creo que los hombres también necesitamos, quizás más que las mujeres, y algunos especialmente por carácter, el reconocimiento, el ser vistos, el que nos den valor a las cualidades que también tenemos, porque si no estamos en un mundo donde parece que los hombres somos malos, lo masculino es solo tóxico y no hay nada nutritivo. Y creo que ahí nos estamos perdiendo de algo que también necesitamos, que es una energía masculina balanceada y sana. Entonces creo que de algún modo los hombres necesitamos reconocer de una forma clara y evidente que os hemos dado por supuestas, que os hemos maltratado, que no hemos valorado vuestra energía femenina, pero creo que también las mujeres necesitáis ahora darnos un poquito la caricia, ¿no? Después de la cachetada, y decir: gracias también por este mundo tan seguro y tan cómodo que habéis construido. Y gracias también por esa energía masculina que nos permitís espejar, ¿no? Como hacer de espejo y que podamos cultivar en nosotras. Y como desde ahí poder ir a esta cosa de la complementariedad de roles, ¿sí? Que para mí, tanto contigo como con alguna expareja, ha sido un gran regalo el poder salir. No tengo que ser yo siempre la parte masculina, como había sido en mi matrimonio o en alguna otra relación,
y poder sostenerme también en tu energía masculina y poderme poner yo más femenino. Y no hablo de fregar los platos o de limpiar, o sea, hablo del mundo del cuidado, hablo del mundo de la suavidad, de la ternura. Y yo creo que para ti también, no sé, ahora no hablaré por ti, pero creo que para ti también ha sido positivo el ver un modelo quizás más, no sé si decir integrado, porque eso sería muy presuntuoso, pero que por lo menos tengo la intención de ir integrando esas dos energías en mí. Y para integrarse hay que conocer la sombra también de lo masculino y reconocer también los errores que uno ha cometido y que sin querer sigue cometiendo. Entonces, bueno, yo siento que como sociedad nos falta ese pasito en el decir, oye, le hemos liado, pero también queremos ser reconocidos en nuestras virtudes y nuestras bondades. Y ahí te dejo ya para que cierres tú y pongas el final. Estás esperando, ¿no? La impaciencia masculina. A ver, yo creo que no he tenido buenos referentes masculinos. No buenos o malos, así como tú dices, integrados. Mi abuelo era muy machista. Mi padre aún lleva pues esa carga. Y bueno, eso no significa que sean malas personas o buenas personas. Entonces, claro, nunca veo a las personas como malas o buenas. Pero sí que veo que hay como dos cosas que hay que separar. Una es las energías masculinas y femeninas que hay que equilibrar, y luego otra es cómo nos relacionamos con los demás, con nuestra pareja. Entonces, hoy hemos hablado mucho de la energía masculina, la femenina, ¿no? Que está relacionado con nosotros mismos, que es necesario que esté equilibrada, que no es ni mala ni buena, que hay la virtud de lo masculino y la virtud de lo femenino, y ser conscientes también de la sombra de lo masculino y la sombra de lo femenino. Pero creo que nos queda por hablar pues cuando ya eso está equilibrado, cómo se vincula con otra persona y cómo se relacionan esas energías, y eso creo que da para otro podcast. Entonces, simplemente pues quería Qué bueno. decir esto. Siguiente nivel. Tú siempre queriendo evolucionar, ¿no? Siempre estirándome también. Bueno. Sí que es verdad que quizás tú seas el primer modelo, no perfecto, porque... Mi ego se estaba poniendo feliz. Pero si se dice perfecto a la persona que es capaz de mirar hacia adentro y de ver también sus limitaciones y querer cambiarlas, sí que estás dentro de esa perfección. Entonces me has dado un modelo positivo de masculinidad, entonces a mí me permite también poder coger ese modelo más femenino y disfrutarlo, porque a veces con mis hijos me he encontrado, ¿no?, por situación que tenía que hacer los dos roles, ¿no? Y si no queda otra, pues lo haces, ¿no? Pero el poder descansar un poco y conectar más con esa parte y decir, no tengo que ser autoritaria, no tengo que... Entonces, bueno, gracias. Gracias a ti por todo lo que aportas a mi vida y por aguantarme, que no es fácil. Para mí el gran tema de lo masculino con lo femenino es la paciencia, ¿no?, que nos tenéis, y bueno, ahí siento que también ha sido legítimo que os hayáis cansado, que hayáis entrado en este modo más masculino de denuncia, pero siento que nos falta como sociedad un poquito más de paciencia. Es una manera de pedir que evolucionemos. Todo conflicto, no nos deberíamos quedarnos en el conflicto en sí, sino en el crecimiento que conlleva el conflicto.
Lo que pasa que nos conectamos con las emociones y nos quedamos enganchados con el conflicto. Entonces no avanzamos. Entonces poder ver qué bien este conflicto, mira, nos va a traer evolución dentro de un tiempo. Estaremos, ¿no? Nos ayuda a estar en paz también. Pues eso, que podemos ir encontrando la paz de lo masculino y lo femenino. Sí. Muchísimas gracias. Cerramos aquí.